tardes. Esta tarde vamos a ver cómo calibramos un inyector convencional, cuál es el proceso, cómo verificamos el funcionamiento, cómo diagnosticamos las condiciones en que está y cómo se lleva a cabo para hacer una reparación correcta para su buen funcionamiento. Veremos ahora, vamos a reparar un inyector de un Daihatsu 14B. Veremos. Aquí tenemos un inyector convencional de un motor 14B, viene en los Daihatsu, Toyota Daihatsu. Vamos a montarlos en el tester de prueba para ver la presión de apertura y cómo está el funcionamiento del mismo. Veremos, tenemos que instalar una tubería 3/4 para la entrada del tester. Usamos una llave 19 y otra llave 17 milímetros para sujetar el inyector. Instalamos el inyector. Damos un torque de 20 Nm aproximadamente. Y aquí veremos. Aquí empieza a meter presión. Este inyector viene para abrir de 200 bares a 210. Pero aquí vemos que está abriendo a solo 170 bares. 170 bares. Y aquí veremos el funcionamiento. Tenemos una turbina para aspirar el gasoil atomizado. Aquí vemos, el inyector se encuentra en muy mal estado ya que está goteando el combustible y está tirando chorros. En ese estado que se encuentra el inyector no va a tener un buen funcionamiento ya que el combustible está llegando líquido a la cámara de combustión. El combustible líquido no quema. Con este inyector en este estado vamos a tener un vehículo humeando negro, produciendo contaminación y expulsando mucho hollín por el múltiple de escape. Ahora debemos proceder a cambiar la puntera ya que se ha dañado debido a el tiempo de trabajo, ya alcanzó sus niveles máximos o han trabajado con un combustible contaminado con partículas o agua en el sistema, ya que no tenemos un combustible de alto nivel o de calidad aquí en nuestro país. Entonces, cuando pasan esas partículas, ese combustible contaminado y pasa por la tobera, que ya luego veremos qué es la tobera, entonces en su trabajo, en su ciclo de trabajo, recibe graves deformaciones por las partículas que se penetran allí dentro del inyector. Entonces eso es lo que no permite que selle y daña el asiento de la aguja, que ya vamos a ver más adelante. Veamos aquí para que podamos entender la diferencia de cuando ponemos una puntera nueva, cuando está funcionando bien y cuando está mal. Vemos aquí, está chorreando, hay goteo. Bien, vamos a desarmar el inyector, limpiarlo y poner una nueva tobera. Instalamos el inyector en un tornillo de mano. Desensamblamos el portatobera o tuerca de sujeción. Aquí tenemos, esa es la tuerca de sujeción, el portatobera. Como vemos aquí tenemos mucha carbonilla y sucio por el tiempo de trabajo. Esta es la tobera. Esto es lo que se encarga de atomizar el combustible. Aquí tenemos unos pines. Este es el plato de la tobera, plato del inyector. Es lo que une la tobera con el cuerpo inyector. Veremos los componentes. La tobera se compone de un cuerpo y una aguja, un cilindro y un pistón. Esto es lo que se encarga de ser como una válvula, abrir y cerrar el paso del combustible. Aquí
Aquí tenemos dos orificios para los guías. Para los guías que dirigen la posición de qué va a caer, en qué posición va a estar la puntera en el inyector. Aquí vemos, tenemos dos pines o dos guías, el plato. Tenemos aquí el perno de presión, resorte, que es lo que le hace la presión a la aguja de la puntera. Y veremos aquí tenemos el chip de calibración. Dependiendo del espesor de este chip, podemos variar la presión de apertura del inyector. Aumentando el espesor del chip, va a aumentar la presión de apertura, y disminuyendo su espesor, va a disminuir la presión de apertura, ya que va a quitar o aumentar la presión que va a ejercer el resorte a la aguja de la tobera. Ahora vamos a limpiar el inyector y la tobera y sus componentes para un buen funcionamiento del inyector. Aplicamos desgasantes, un depurador de partículas. Limpiamos muy bien la superficie donde va a pasar el combustible. Abundante agua para quitar toda la impureza de la limpieza. Bien. Quitamos toda la carbonilla para que en la instalación no haya ninguna partícula que pueda trabar los orificios de la puntera, que ya luego les voy a mostrar. Todo lo limpiamos con el depurador de impureza. Bueno, aquí vamos a armar el inyector ahora con una puntera nueva. Eliminamos toda el agua que se encuentra en el inyector con aire comprimido. Instalamos primeramente ya que está todo limpio, utilizamos una tenaza para agarrar los elementos del inyector, ya que uno tiene un ácido en las manos que puede provocar daños graves a los componentes del inyector. Entonces usamos tenazas para poner las piezas. Pusimos el liner de presión, que es lo que va a aumentar, a dar la altura del resorte, la cual va a hacer la presión en la tobera. Aquí tenemos el perno de presión, que es donde se afinca la aguja de la tobera. Y aquí vamos a sustituir, vamos a reemplazar la puntera por una puntera nueva, ya que esta se ha deformado con el tiempo de trabajo. Como podemos ver, aquí su color ya se fue el acromado, ya está blanco por el desgaste que ha sufrido con el tiempo de trabajo. Ya aquí se ve desformada, se ve quemada por el exceso de temperatura que ha sufrido. Ahora vamos a poner la puntera nueva y vemos cómo funciona el inyector nuevamente. Veamos ahora, muy diferente, el color
no hay rayado, todo está bien limpio. Verificamos aquí los orificios de la tobera. Esta tobera tiene cuatro orificios con 150 grados. Aquí vemos, están totalmente abiertos sin ninguna obstrucción. Procedemos, vemos, no está trancada, totalmente suave. Procedemos a instalarla en el inyector. Tenemos que limpiarla porque no puede haber ninguna partícula encontrarse allí. Con el mismo líquido aceite de prueba le damos un baño de aceite de prueba para que arrastre cualquier partícula que haya quedado pegada. Procedemos a la instalación. Aquí vemos dos orificios para los dos guías y la entrada de combustible. Tenemos aquí la entrada de combustible del inyector, aquí en esta área. El combustible entra a presión, entra y sube y entra por este orificio que está en la parte derecha, entrando por el orificio de la puntera que es la entrada del combustible. Cuando el combustible entra, hace presión en esta área de la puntera. Entonces, vence la presión que hace el resorte hacia arriba y permite que la aguja abra e inyecte el combustible, como lo vamos a ver ahora en el tester de prueba. Veremos. Aquí usamos una llave que nos permita ver la libra o el torque que vamos a dar al inyector. Y sujetamos esta tuerca a una presión de 65 Nm. Como podemos ver aquí, alcanzamos 65 Nm. Lo instalamos nuevamente en el tester. Podremos diferenciar el silbido que va a emitir esta puntera por su buen sellado. Si podemos ver, ahora no tenemos nada líquido. Tenemos el combustible totalmente atomizado. Un átomo es la partícula más fina, más pequeña que puede haber. Así se necesita el combustible para una buena combustión, para una buena explosión, que no haya residuos, que todo esté como un gas. Cuando el combustible se convierte en un gas, automáticamente se inflama. Eso es lo que estamos consiguiendo con una nueva tobera. Está totalmente atomizado, nada líquido, no hay goteo, todo está a una neblina. Excelente para una buena combustión. Aquí no tendremos residuos, no tendremos humo negro y nuestro equipo va a tener un excelente funcionamiento. Y espero que le haya gustado lo que le he enseñado aquí. Y bueno, de aquí le hablamos de Diésel Los Cerros. Ahora quiero enseñarle, aquí tenemos a nuestro compañero Frederick. Él es mi asistente y él tiene la misma capacidad que yo aquí en esta área. ¿Qué puede decirnos, Frederick? ¿Qué aclaración de lo que se me haya quedado? ¿Qué dice usted? Bueno, todo está perfecto. La práctica que se vio es todo lo que se hace a un inyector para rectificarlo, para que la máquina pueda funcionar a todo dar. Mis amigos, esto es un video, una ayuda para aquellos que en verdad les gusta la mecánica. Aprovechenlo, es bueno. Bueno, lo dejo. Bueno, adiós.